Bueno, C Medicina presenta en la videoclase de artropatía por cristales. En esta oportunidad vamos a ver las artritis. Bueno, primero debemos conceptualizar con este caso clínico. Se trata de un paciente de 60 años de edad, masculino, que consulta al reumatólogo por un dolor intenso, 10/10 según la escala visual análoga del dolor, en el primer ortejo derecho, desde el día de ayer. Bueno, dentro de los antecedentes, pues es un paciente hipertenso, obeso, que tiene arteriosclerosis y pues ayer está en una parrillada y consumió bebidas alcohólicas. Y consulta porque está muy adolorido en el primer ortejo del lado izquierdo, y esto podría ser una artritis gotosa, podría ser una celulitis, puede ser un trauma o puede ser un eritema secundario a una reacción alérgica. Entonces, dependiendo de los antecedentes, el cuadro clínico, pues lo vamos a diagnosticar. Entonces, ahora lo que nosotros sabemos, lo que nosotros debemos aprender en esta videoclase es cómo yo voy a llegar al diagnóstico de una artritis por microcristales, cuál es el tratamiento adecuado, cuál es la causa más frecuente de hiperuricemia, a qué otra enfermedad se asocia a los cristales de pirofosfato cálcico. Bueno, como introducción debemos saber que en 1961 McCarthy y Hollander utilizó el microscopio de luz polarizada. Recuerden ustedes que los microscopios normalmente tienen acá un foquito, ¿no?, donde lanza la luz, y podemos ver acá en las laminillas en el microscopio, ¿no es cierto? Pero este microscopio de luz polarizada usa una luz especial, una fuente de luz que simplemente es polarizado. Entonces, por este fenómeno se crea la birrefringencia. Depende de qué es lo que vamos a ver, se va a ver la birrefringencia, donde el haz de luz, ¿no?, se puede reflejar en dos rayos, ¿es cierto? Eso es la birrefringencia, y nosotros debemos de entender para poder conceptualizar y definir y poder identificar los diferentes tipos de cristales. Además, los cristales no solamente se pueden ver con la luz polarizada, con el microscopio de luz polarizada, también se puede ver con la microscopía electrónica, con el análisis elemental de dispersión de energía y con la difracción radiográfica. Entonces, gracias a esta tecnología han permitido ver los cristales de urato monosódico, el pirofosfato de calcio dihidratado, la hidroxiapatita y el oxalato de calcio. Entonces nosotros vamos a ver una por una, porque estos cristales producen inflamación en las articulaciones, por eso se denomina artritis por cristales. Vamos a entrar a la primera artritis, que se llama la gota. Esta se caracteriza por episodios de artritis aguda, como en este caso, o crónicos por sus depósitos de cristales de monosódico urato en articulaciones, ¿no?, que estas también, si va pasando mucho el tiempo, van a formar tofos gotáceos, ¿no?, en el tejido conjuntivo, y el peligro de depósito intersticial en los riñones. Si estos cristales se depositan en los riñones, pues nos va a crear una nefrolitiasis por ácido úrico, y esto nos va a llevar a una insuficiencia renal crónica. Ahora, dentro de estas artritis, pues hay las manifestaciones musculoesqueléticas de la artritis inducida por cristales. Esta se puede manifestar como monoartritis o poliartritis aguda, ¿okay? Puede manifestarse por una bursitis, por un dolor en el hombro, por una tendinitis, por una entesitis. Recuerden que entesitis es inflamación en un lugar de la inserción del tendón. Además, se pueden encontrar depósitos tofáceos, ¿no? Hay un tipo peculiar de osteoartritis y la osteocondromatosis sinovial. Ahora, después hay otras manifestaciones como las artropatías destructivas, la pseudoartritis reumatoide, la pseudoespondilitis anquilosante, la estenosis raquídea, el síndrome de la apófisis odontoides, el síndrome de túnel carpiano y la rotura de tendones. Pero lo más frecuente es que si es una crisis aguda, que se manifiesta como una monoartritis, y si es crónica, pues puede ser oligosintomática.
Entonces, la primera manifestación de la artritis gotosa podría ser la aparición de los nódulos de Heberden o Bouchard. Ustedes ven aquí en la imagen que los nódulos de Heberden aquí están en la articulación interfalángica distal. Ojo que no es exclusivo de esta artritis. Y tenemos los nódulos de Bouchard. Ahora, si a este paciente que vino con su dolor en el pie, le hacemos una artrocentesis y tomamos el líquido sinovial y le llevamos al microscopio de luz polarizada, lo que vamos a encontrar son cristales intracelulares de urato monosódico. Acá se observa en el líquido sinovial, donde la diferencia entre cristales en forma de aguja, eso es posible pregunta de examen. Los cristales de urato monosódico tienen una forma de aguja, miren, son largas y cilíndricas. Estos cristales son birrefringentes, ¿ok? Es decir, si yo lanzo un haz de luz, se va a comenzar a dividir en dos, son birrefringentes, porque hay otros cristales que no son birrefringentes y fuertemente negativos bajo el microscopio de luz polarizada, compensada está a una distancia de 400x. Ahora, si un paciente tiene hiperuricemia de antecedente, estuvo con su parrullada, etcétera, hay desencadenantes para tener una crisis de gota aguda. Dentro de ellos tenemos los excesos alimentarios, sobre todo las carnes, porque son ricos en purinas. Tenemos los traumatismos e intervenciones quirúrgicas, la ingestión excesiva de etanol, el tratamiento agudo hipouricemiante y cualquier otro fenómeno que lleve al estrés hemodinámico, como el infarto agudo de miocardio, la apoplejía, que es el accidente vasculocerebral. Ahora, si un paciente llega con estas características, yo debo realizarle pues un hemograma, glucemia, creatinina, NUS, electrolitos, puedo pedirle un perfil hepático, le puedo pedir un ácido úrico en plasma, pero a mí lo que me interesa es aspirar el derrame articular. Por ejemplo, en el hospital donde nosotros trabajamos, pues lamentablemente no cuenta con un microscopio de luz polarizada y no podemos ver los cristales, pero hay hospitales que cuentan y pues se debe aspirar ese derrame articular, y donde vamos a encontrar son cristales, como ya hemos visto en la imagen que nos muestra el libro de Harrison. Entonces esos cristales, vuelvo a repetir, que tienen algunas características, son birrefringentes en forma de aguja. Entonces, si nosotros sacamos el líquido, y recordemos que ese líquido yo debo mandar a mínimo tres exámenes. El primero es un citoquímico, el segundo es un citológico y el tercero es el cultivo. En este caso, el líquido articular, el líquido articular, pues va a tener una célula entre 2000 y 60.000, ¿no? El ácido úrico puede estar normal o menos en crisis gotosa. Y pues si yo voy a internar al paciente, le voy a dar un tratamiento específico, y yo en los posteriores días puedo evaluar cómo está la eliminación del ácido úrico por los riñones. Para eso yo pido ácido úrico en orina de 24 horas. Es decir, en la mañana las enfermeras recolectan a las 8 de la mañana y hasta el día siguiente, hasta las 7 o hasta las 8, recolecto y lo mando a analizar. ¿Y qué es importante esto? Porque si en este ácido úrico la producción es excesiva, yo debo dar un tratamiento específico, y si la excreción es disminuida, yo debo dar uricosúricos. ¿Ok? Excreción disminuida, uricosúricos. Ahora, además, este paciente que ha llegado por una crisis gotosa, o puede ser una celulitis, yo voy a pedirle radiografía. ¿Ok? En la radiografía lo que me va a manifestar es un edema en partes blandas, y en la gota tofacia crónica podemos encontrar cambios quísticos, erosiones y masas en partes blandas. Ahora, el tratamiento básicamente se divide en dos. En una parte, una crisis de aguda de gota, y el tratamiento crónico. En la parte aguda, pues como es una inflamación, nosotros debemos dar antiinflamatorios. Y el libro de Harrison lo que nos recomienda es indometacina de 25 a 50 miligramos cada 8 horas. Podemos usar naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco. Y para evitar la recidiva de la crisis podemos usar la colchicina a 6 miligramos cada 8 horas, 0.6 miligramos.
Recuerden ustedes pues que los AINES esto ya vamos a ver en farmacología, pues que inhiben dos enzimas principalmente, la COX-1 y la COX-2. Hay medicamentos que solo van a inhibir el COX constitutivo y el otro el facultativo, porque tienen efectos adversos a nivel intestinal, como una gastritis por disminución de las prostaglandinas, y nos puede producir una nefropatía por desregulación de las prostaglandinas a nivel de la autorregulación renal. Ahora recuerden ustedes que la colchicina, el mecanismo de acción es inhibir los microtúbulos en los neutrófilos, comienza a antagonizar para que el movimiento de diapéresis y a que vaya el proceso inflamatorio va a inhibir a las tubulinas. Bueno, además en estos pacientes se puede usar corticoides. Ustedes recuerden que los corticoides van a inhibir la lipocortina y la cascada inflamatoria. Entonces, el libro de Harrison nos recomienda la prednisona de 30 a 50 miligramos día o su equivalencia en hidrocortisona, otros corticoides. Nosotros recordemos que si ustedes entran a la Play Store en sus celulares y ponen equivalencia corticoidea y ahí les van a salir las tablas. ¿Okay? Además, el libro menciona que podemos usar inhibidores de la interleucina 1 beta como el anakinra. Bueno, en el tratamiento de la hiperuricemia crónica, de la gota crónica, pues se usa tratamiento hipouricemiante. ¿Okay? Recuerden ustedes que el objetivo de un paciente con hiperuricemia, mi objetivo del ácido úrico en plasma tiene que ser menos de 6 miligramos de decilitro. Ahora, dentro del tratamiento hipouricemiante vamos a encontrar la disminución de peso, porque normalmente estos pacientes son obesos, la dieta baja en purinas, ¿no?, en carnes, aumento de líquidos, limitar el etanol y los diuréticos. Recuerden, la primera causa de hiperuricemia en pacientes es el uso de diuréticos. Posible pregunta de examen, sobre todo las tiazidas. Bueno, tenemos ahora el paciente, por ejemplo, si en la orina de 24 horas se encuentra menos de 600 miligramos de ácido úrico, yo voy a comenzar a usar los uricosúricos. Dentro de ellas tenemos el Probenecid, pero el Probenecid no funciona en insuficiencia renal crónica, sobre todo cuando tiene una creatinina mayor a 2 miligramos de decilitro. Bueno, luego tenemos el allopurinol, que es un inhibidor de la oxidasa de xantina, que se usa de 100 a 300 miligramos por día, pero lo malo es que el allopurinol tiene efectos adversos muy importantes. Yo la verdad no he visto un paciente que esté usando allopurinol y tenga reacciones adversas, no he visto, pero la bibliografía nos menciona que pueden tener estos pacientes un exantema cutáneo. Esto obviamente es por reacción de hipersensibilidad. Puede llegar a una necrólisis epidérmica tóxica letal. La necrólisis epidérmica tóxica letal es similar al síndrome de Steven-Johnson. Es una reacción de hipersensibilidad donde van a comenzar a atacar a los queratinocitos en la piel, en la membrana basal, y va a hacer es como la piel se va desprendiendo de la membrana basal, sobre todo esto en la epidermis, porque hay anticuerpos que van a atacar a los hemidesmosomas, destruyendo las desmoplaquinas, las desnucleínas, y estos pacientes cuando nosotros los vemos parecen que se hubieran quemado. ¿Okay? Esta reacción es casi mortal porque estos pacientes se infectan rápido. Otro efecto adverso del allopurinol son las vasculitis sistémicas, que pueden manifestarse en grandes vasos, en medianos vasos o en pequeños vasos. Y puede llegar hasta una supresión de la médula ósea, puede llegar a tener una pancitopenia que puede manifestarse en anemia, leucopenia y trombocitopenia. Y también se han reportado casos de hepatitis granulomatosa e insuficiencia renal. Luego hay otros uricosúricos que podemos usar otros medicamentos, sobre todo en pacientes con enfermedad renal, que es la benzbromarona. Luego hay otro medicamento que es un inhibidor específico de la xantina oxidasa que puede administrarse en pacientes con enfermedad renal, como el febuxostat. Creo que aquí en Bolivia ya existe este medicamento que podemos usar de acuerdo a la función renal. Luego tenemos
tenemos los hipoglucemiantes, no se deben administrar en crisis gotosa, por si acaso. Si este paciente, que por ejemplo en este caso clínico, no está indicado darle allopurinol, lo primero que nosotros darle es un AINE, su colchicina y probablemente un corticoide. En los pacientes que utilizan diálisis no se debe dar colchicina o inhibidores del citocromo, ¿no?, el CYP3A4, ¿no?, al mismo tiempo como por ejemplo la claritromicina. Vayamos recordando que los citocromos, ¿okay?, se encuentran en varias células de nuestro cuerpo, pero principalmente en el hígado. Lo que se encargan estas enzimas es de eliminar los fármacos que uno consume. Pero si yo voy a usar al mismo tiempo claritromicina, puedo aumentar la dosis, en realidad, en los niveles de plasma, de los niveles de colchicina en el plasma. Y si yo aumento los niveles de colchicina en el plasma, pues puedo aumentar los efectos adversos de la colchicina: exantema, síndrome Steven-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, etcétera, lo que ya habíamos mencionado. Luego tenemos la pegloticasa, que reduce el urato y es eficaz en los pacientes alérgicos a los inhibidores de la xantina oxidasa. Posible pregunta de examen. Bueno, hasta ahí habíamos visto todo lo que es la artritis gotosa, en su forma aguda y en su forma crónica. Luego tenemos otras artritis por cristales, como la enfermedad de depósito de pirofosfato de calcio dihidratado. Estos cristales, ¿no?, pueden depositarse en articulaciones. Sobre todo se ha identificado en pacientes de edad avanzada, que se detecta de un 10 al 15% en individuos de 65 a 75 años de vida y de un 30 a 50% en los que tienen mayor a 85 años. Es decir, a mayor edad, mayor riesgo por enfermedad de depósito de pirofosfato cálcico. La causa es desconocida, pero se han identificado mutaciones en el gen ANKH. Bueno, cuando haya estas alteraciones, se han identificado mayor actividad de la pirofosfohidrolasa 5-nucleotidasa de trifosfato de adenosina. Es decir, que cuando se comienzan a hidrolizar, estos se pueden tener contacto con el calcio y formar el pirofosfato de calcio dihidratado. Ahora, la presencia de artritis, ¿no?, por este cristal en personas, por ejemplo, de 50 años, ¿no?, el médico debe pensar en enfermedades metabólicas. Dentro de ellas, Harrison nos muestra este cuadro, ¿no? Puede ser primero por el envejecimiento, ¿no? Pero si tiene menos de 50 años, imaginémonos un paciente de 30 años, viene por una artritis y se identifica por microscopio que es por pirofosfato cálcico, debemos sospechar que este paciente podría tener un hiperparatiroidismo primario. Recuerden que las parótidas producen la hormona paratormona, que aumenta los niveles de calcio por absorción en los túbulos renales, la hemocromatosis, ¿okay?, la hipofosfatasia, una hipomagnesemia, una gota crónica, el estado ulterior a una menisectomía, el síndrome de Gitelman y las displasias epifisiarias. Por ejemplo, viene un paciente que le duele la rodilla, porque es donde más esta artritis comienza a afectar. Le duele la rodilla y de repente está anémico, ¿ok? Está anémico. Entonces yo en este paciente debo pedirle la ferritina, los niveles de saturación de transferrina, ¿no?, para poder sospechar que existe una intoxicación por hierro, ¿no?, en una hemocromatosis. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas de la artritis por pirofosfato cálcico, ya McCarthy a esta enfermedad lo denominó pseudogota, ¿ok? Dentro de estas manifestaciones clínicas puede ir por varias vías. Uno puede producir una osteoartritis, puede producir una artritis destructiva grave, que puede remediar una artritis neuropática, puede llegar a tener una sinovitis proliferativa simétrica, puede haber calcificación de discos y de ligamentos intervertebrales,
una estenosis raquídea y nódulos tofoideos periarticulares. Ahora, esto es pregunta de examen. Lo que más afecta esta artritis por pirofosfato cálcico es la rodilla. ¿Ok? Aquí vemos una imagen donde hay calcificaciones en la membrana sinovial y esto se denomina la condrocalcinosis, es decir, se está calcificando el cartílago. Y aquí Harrison nos muestra cuando se hace una aspiración de este líquido articular, vamos a encontrar cristales intracelulares o extracelulares de pirofosfato cálcico, donde se ve que estos cristales son birrefringentes, débilmente positivos. Miren, son rectangulares, cilíndricos o romboidales. ¿Okay? El tratamiento es casi lo mismo, son AINES, corticoides, anakinra o podemos usar metrotexate. Vamos a otra artritis por depósito de apatita de calcio. ¿Okay? Recuerden que la apatita es el mineral principal en los huesos y en los dientes. ¿Okay? ¿Por qué es duro el diente y el hueso? Porque tiene hidroxiapatita de calcio. Cuando el paciente tiene una enfermedad renal, ustedes recuerden que un paciente renal siempre va a tener tendencia a la hiperfosfatemia y disminución del calcio, una hipocalcemia. Por estos pacientes se les dan calcio. Y la hiperfosfatemia, lo que puede pasar es que comienza a interiorizarse este fosfato en las articulaciones y así predisponer a una artritis por apatita de calcio. Ahora, hay un cuadro en el libro de Harrison donde nos muestra que enfermedades se pueden acompañar por depósito de apatita, principalmente el envejecimiento, una osteoartritis, derrames hemorrágicos de hombro en pacientes de edad avanzada, denominada el hombro de Milwaukee, una artropatía destructiva, tendinitis, depósitos que acompañan a hiperparatiroidismo, síndrome de leche y alcalinos, falla renal, calcificación heterotópica y algunas hereditarias como embursitis, calcinosis tumoral y la fibrodisplasia osificante progresiva. Dentro de la manifestación clínica, estos pacientes van a venir por una artralgia, por una senovitis, por una bursitis, y pues donde podemos encontrar, por ejemplo acá en esta imagen, una destrucción periarticular de esta articulación. Dentro del diagnóstico, ojo que este cristal, la apatita de calcio, no es birrefringente. ¿Ok? No es birrefringente. Entonces, ¿cómo yo voy a ver al microscopio de luz polarizada si no es birrefringente? Voy a ver al microscopio electrónico. ¿Ok? Además, se puede captarse con el rojo de alizarina. ¿Ok? Posible pregunta de examen. Y en el libro de Harrison nos muestra una micrografía electrónica, ¿no? Un microscopio electrónico. Recuerden que esto es una célula, este es un macrófago, miren las vacuolas como están, y son minuditas, son muy pequeñas estos cristales para poderse identificar. El tratamiento es lo mismo, AINES, colchicina, y en estos pacientes, si son una artritis por apatita de calcio, se puede usar una inyección local de ácido etilin-diamino tetraacético. Y para terminar, vamos a terminar por la enfermedad de depósito de oxalato de calcio. Primero tenemos la oxalosis primaria, es un trastorno raro hereditario que puede llevar a una nefrocalcinosis, destruye en realidad los riñones, lleva a una enfermedad renal crónica y su mortalidad. Mientras que la oxalosis secundaria también complica la nefropatía, complica los vasos sanguíneos, los huesos y el cartílago. Ahora, los agregados persistentes de depósito de oxalato de calcio pueden semejar a los de la apatita o al pirofosfato cálcico dihidratado. Los cristales tienen una birrefringencia diversa en la luz polarizada y pues son piramidales, ¿ok? Piramidales. Y se tiñen con rojo de alizarina. El tratamiento es AINES, colchicina, corticoides, y si tiene falla renal, pues diálisis.
Bueno, si tienen alguna pregunta, consulta, lo pueden hacer por el grupo o por debajo de este video de nuestra página.